Buenos días. Hoy vamos a leer el Proverbios número 8 y vamos a empezar con el Salmo 119, verso 5, que se llama Bab. Entonces dice, envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación, conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de la verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza por toda la eternidad. Obedeceré fielmente tu ley, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes, y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Amén. Ok, entonces Proverbios capítulo 8. Bueno, habla de, vamos a empezar a hablar de la mujer, o no de la mujer, pero bueno, de lo que se llama la sabiduría, ¿verdad? Porque es en el contraste de lo que estuvimos leyendo anteriormente sobre la mujer malvada, ¿verdad? De capítulos 5, 6 y 7. Y aquí pues se empieza a presentar otra mujer, ¿verdad? Que es la sabiduría personificada. Nuevamente como una profecía cuyo llamado el Hijo debe escuchar. Entonces, después de llamar a todas las clases de hombres a venir y ser sabios, wisdom, lo que se le llama la sabiduría, ¿verdad? Alaba en primera persona su propia excelencia y valor moral. Además, el Señor mismo nos comienza a crear el universo sin sabiduría, ¿verdad? Um, y el Y el clímax del pasaje se encuentra en el versículo 32 y 36, que viene siendo el mensaje, ¿verdad? Central. ¿Quién se encuentra dentro de nosotros y en dónde está la vida? Entonces, aquí, aunque algunos se han asociado, ¿verdad? Versículos 22 a 31 de este proverbio con la obra creativa de Cristo preencarnado, que se revela como la sabiduría de Dios. El mayor énfasis aquí del contexto está en el uso de la sabiduría por parte de Dios al crear el universo. Entonces, aquellos que insistan a una referencia a Cristo, aquí a veces continúan señalando que la palabra hebrea traducida como poseído se traduce como creado. Pero en la traducción griega, el Antiguo Testamento infiriendo así que Cristo es menos que un Dios completamente eterno. Sin embargo, aunque la palabra hebrea qua a veces se puede presionar para que tenga ese significado, básicamente significa adquirir o poseer lo que ha sido adquirido. La traducción poseer es claramente el significado en otras partes de Proverbios y se ajusta mejor al concepto contexto aquí. Entonces, por lo tanto, el punto es que al comenzar a crear el universo, Dios utilizó la sabiduría como un principio básico de procedimiento. En Proverbios 1:3 nos dice, no clama la sabiduría y el entendimiento alzó su voz. Está en lo alto de los lugares altos, junto al camino, en los lugares de las veredas, y grita a las puertas a la entrada de la ciudad, a las entradas por las puertas. Entonces la sabiduría sin nada que ocultar está disponible para todos, ¿verdad? En la Biblia nos dice varias veces que la sabiduría no se le niega a nadie, que si se la pedimos en el nombre de Jesús, Él nos las da, ¿verdad? Entonces se encuentra aquí en los lugares públicos más destacados. Aquí nuevamente se nos dice que la sabiduría está disponible, pero que no caerá del cielo y se impondrá sobre nosotros, que debemos desear ser sabios y orar por ella, si la queremos, ¿verdad? Y si queremos recibirla. Siempre está ahí y siempre está disponible para obtener sabiduría. Debemos activar nuestra voluntad,
de recibirla. Y esta sabiduría no se esconde y sale de noche como la ramera y el insensato, ¿verdad? La apertura y exposición pública de la sabiduría aquí contrasta con el secreto y las intrigas de los adúlteros inicuos en el capítulo anterior que leímos. Así como el cristiano es para todos también, lo es la sabiduría y el conocimiento. Eso es lo que creo que se refiere aquí con decir las puertas y la entrada por las puertas. Entonces, Proverbios 8, de 4 a 5 nos dice, a vosotros hombres clamo y mi voz es a los hijos del hombre. Oh simples, entenderáis la sabiduría y necio sed de corazón entendido. Entonces, a quien quiera es el grito, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 4, es como un sermón pidiendo a los hombres que escuchen, ¿verdad? Que presten atención, o sea, de qué manera les tiene que decir, ¿verdad? ¿Alguna vez han notado cómo las abuelas, ¿verdad? Bueno, las mamás también, con muy poca educación, ¿verdad? Formal, que no fueron a la escuela, ¿verdad? Aunque no, quizás no saben escribir o no saben leer, pero pueden entender la Biblia mejor que algunos graduados universitarios, ¿verdad? Porque tienen entendimiento y sabiduría, aunque no sepan leer o escribir. Entonces aquí tiene que ver con el deseo de aprender a Dios, ¿verdad? De aprender de su disposición y de sus mandamientos y de recibir la sabiduría de Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Moisés cuando Dios lo mandó a hablar con el rey, ¿verdad? Y él decía con el Pharaoh y él le decía a Dios que no sabía qué palabras decir porque no estaba estudiado y él no podía hablar y Dios le dijo que no se preocupara, que él solo fuera y él iba a hablar y interceder por él, ¿verdad? Entonces, aquí es el mismo chiste, ¿verdad? A veces no, aunque creamos que no vamos a entender, no puedes entenderla simplemente aunque sepas leer, ¿verdad? Tienes que pedir sabiduría y conocimiento para poder empezar a entender las cosas de Dios. Entonces, aquí un hombre que no sabe leer, pero Dios lo ha llamado al ministerio, lo ha llenado de la sabiduría para cumplir con el trabajo. Entonces, cuando Dios quiere que hagas algo, Él te va a dar lo necesario para entender, ¿verdad? Entonces, aquí el propósito es impartir discernimiento al ingenuo y al ignorante. La raíz del simple es una palabra que significa una puerta abierta y una descripción adecuada de los que no saben discernir, que no saben qué guardar dentro o fuera de sus mentes. O sea, no tienen filtro, ¿verdad? Todo esto tiene el propósito de hacer que uno reflexione antes de pecar, ¿verdad? Aprendí algo muy valioso esta mañana, que por qué la sangre de Dios es tan importante, ¿verdad? Y por qué Dios odia tanto el pecado. Y algo que no había escuchado en este contexto que tiene mucha razón, pero no lo había escuchado así, es que todo tipo de pecado te lleva a hacer el trabajo del diablo, ¿verdad? Si se ponen a pensar, cada vez que mentimos, ¿verdad? O que robamos, o que tratamos mal a alguien de alguna forma, de otra forma, ¿verdad? Estamos haciendo los tres objetivos del diablo, que viene siendo la separación, ¿verdad? Quizás matar, destruir, ¿verdad? Y robar a alguien, ya si sea robar a alguien de la felicidad o robar a alguien de algo, ¿verdad? Pero estamos haciendo su trabajo y Dios odia lo que el pecado le hace a sus hijos, ¿verdad? A sus santos. Y por eso es que no, nosotros tenemos que tenerle ese miedo y esa reverencia a no hacer lo que al Padre no le gusta, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene el propósito de hacer que uno reflexione antes de pecar, ¿verdad? Y de así tomar decisiones responsables y sabias. En Proverbios 8:6 nos dice, oye, porque hablaré de cosas excelentes y la apertura de mis labios será rectitud. Entonces vemos una y otra vez que la Biblia nos da instrucciones para que las escuchemos.
Esto tiene que ver con recibirlos en nuestro ser interior. No nada más escuchar, ¿verdad? Pero de veras apuntarlas en el centro de nuestro corazón para que se nos queden bien claras y no se nos olviden, ¿verdad? Entonces, cuando abramos nuestros oídos internos a las cosas de Dios, creceremos en entendimiento, ¿verdad? Porque Él es la verdad. Entonces, Proverbios 7, 8 dice, ¿por qué mi boca hablará verdad y la maldad es abominación a mis labios? Todas las palabras de mi boca son en justicia y no hay nada perverso ni perverso en ellas. Entonces vemos aquí de nuevo, ¿verdad? Aquí con esto, que la sabiduría es la verdad absoluta, ¿verdad? Que los labios no dicen nada más que la verdad absoluta y que todo lo que no sea la verdad es una abominación desagradable de Dios. Hay un versículo en la Biblia que no lo recuerdo ahorita exactamente, pero que dice, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo que dejen que su sí sea sí, su no sea no, y que todo lo demás viene del malo, ¿verdad? Y aquí es porque cuando empiezas a meter muchas palabras en tu explicación, le das ese cupo y le abres esa puerta a Satanás para que empiece a obrar por parte de todas tus palabras, por no poder tener la valentía de nada más decir sí o no, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que empezar a practicar. Entonces, las palabras de mi boca significa aquí, si eres un predicador, este es el sermón que procede de la boca y no debe ser sesgado, sino directo, ¿verdad? No debes de andar con cuentos o metafóricos que puedan perder a la gente. Tienes que ser lo más directo que puedas, ¿verdad? No debe haber ninguna variación en el mensaje. Y no debe diluirse tampoco. Incluso las palabras deben ser palabras simples y sencillas, no extravagantes y sin comprensión para que alguien no entienda, ¿verdad? Entonces, la justicia, lo hemos dicho tantas veces, significa estar en la posición correcta ante Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres pedirle a Dios si no te has limpiado de pecado, si no te has confesado, ¿verdad? Si no te has arrepentido de lo que haces? Entonces es mejor tener la boca llena de las palabras que Él nos ha dado para decir que nuestras palabras, ¿verdad? Porque si vienen de nosotros no significa nada, pero si vienen de Jesucristo que vive dentro de nosotros, entonces ahí sí ya puede escuchar el Padre, ¿verdad? Proverbios 8:9 dice, todos son claros para el que entiende y justos para los que encuentran conocimiento. Entonces, el que aplica su mente a la sabiduría de Dios comprenderá y obtendrá conocimiento moral y la intuición para conocer la verdad, reconocer la verdad. Que Proverbios 8:10 dice, recibid mi instrucción y no plata, y conocimiento antes que oro escogido. Entonces, esto es solo decir que es mucho mejor buscar la sabiduría que las cosas de este mundo, ¿verdad? Y que el conocimiento es mucho mejor que buscar oro. Y ya hemos tocado esto, ¿verdad? Con más detalle en una lección anterior. Las cosas de este mundo no se pueden comparar ni siquiera con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Proverbios 8:11 nos dice, ¿por qué la sabiduría es mejor que las piedras preciosas? Y todo lo que se puede desear no se le compara. Esto también se cubre en la explicación anterior, ¿verdad? Que el mundo y toda su riqueza, incluso sus joyas, no deben compararse con las cosas piadosas de Dios. La realidad más valiosa que puede alcanzar un joven, ¿verdad? Una persona es la intuición para ordenar su vida según estándar de la verdad, ¿verdad? Según los estatutos de Dios. En Proverbios 8:12 nos dice, hoy habito la sabiduría con la prudencia y descubro el conocimiento de las invenciones ingeniosas. Entonces, esta es una explicación de que la prudencia y la sabiduría van a la mano, ¿verdad? Y esto requiere decir que es práctico y se aplica a todo en la vida.
¿Ok? Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Ok? Y la soberbia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice. Entonces aprendemos anteriormente que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, ¿verdad? La reverencia, y que el miedo es la máxima reverencia cuando se habla de Dios. Dios odia mal, ¿verdad? Si somos suyos, odiamos lo que Él odia. Entonces, como dijimos en una lección anterior, el orgullo y la arrogancia no tienen cabida en nosotros. No somos más de lo que Dios nos ha permitido ser. Y si tenemos orgullo, deberíamos ser orgullosos de ser suyos y no nuestros. O somos hijos de la luz siguiendo al Señor, o somos hijos de Satanás siguiendo la oscuridad. Y debemos odiar el mal para agradar a Dios, aparte de la apariencia del mal. Y no se puede tener dos dioses, ¿verdad? No se puede estar en la oscuridad y estar en la luz. Tienes que escoger, ¿verdad? O si no, Dios te rechazará. Dice aquí que es mejor escuchar que hablar, ¿verdad? No te llenes la boca rápido para contestar. Escucha lo que te están tratando de enseñar o de decir, ¿verdad? A menos que el Señor se ponga ahí las palabras que están en nuestra boca. El orgullo y la arrogancia es lo opuesto a ser humilde. Y el Señor ama a los humildes. Les he dicho esto una y otra vez, ¿verdad? El camino del mal es el camino del diablo y la boca perversa proviene de un corazón malvado que habla cosas impias. La sabiduría odia lo que Dios odia. La virtud más alta es la humildad, la sumisión a Dios. Y por lo tanto la sabiduría odia el orgullo y la exaltación propia por encima de todo. ¿Ok? Proverbios 8:14 dice, mío es el consejo y la sana sabiduría, y yo soy entendimiento y tengo fuerzas. Entonces, la sabiduría odia todas las cosas malas de las que hemos estado hablando y ama las cosas del Señor. Ahora la sabiduría dice lo que es. Sabemos que la sabiduría es fuerza, ¿verdad? Piensen en Salomón, ¿verdad? De todas las cosas que pudo haber pedido a Dios, la riqueza y la fama son dos, ¿verdad? Las rechazó y él le pidió sabiduría. Y con la sabiduría viene todo lo demás, ¿verdad? Entonces vemos que la sabiduría le trajo a Salomón todos estos beneficios secundarios. Y la sabiduría que viene siendo Dios, ¿verdad? Lo convirtió en el hombre más rico del mundo y también le trajo gran fama. Y no solo en su propio país, sino en todo el mundo conocido. Y la comprensión también es un beneficio secundario de la sabiduría. Y la sabiduría es entendimiento. En Isaías 11:2 leemos, y reposará en el espíritu de Jehová, y el espíritu de sabiduría e inteligencia, y espíritu de consejo y de fortaleza, y espíritu de ciencia y de temor a Jehová. Debemos buscar este espíritu del Señor para tener estas cosas. Proverbios 8:15-16 dice, por mí reinan reyes y los príncipes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los jueces de la tierra, ¿verdad? Entonces, el deseo de Salomón de Dios era tener la sabiduría para gobernar el pueblo con justicia. Los reyes necesitan más sabiduría que la persona común, porque sus decisiones afectan a todo el pueblo, ¿verdad? A todas las personas, como cuando toman buenas decisiones o malas. Pueden tomar de ejemplo Estados Unidos, ¿verdad? Y los presidentes o gobernadores, todo lo que se escucha ahorita en las noticias, ¿verdad? Entonces, Romanos 13:1 nos dice que toda alma esté sujeta a las potestades superiores, pero no hay potestad sino de Dios. Las potestades que existen son ordenadas por Dios, ¿verdad? Entonces, príncipes y reyes están en el cargo porque Dios lo ordenó, ¿verdad? No porque ellos quisieron, ¿verdad? Si Dios no quisiera que esos manejadores estuvieran ahí,
Él los quita, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero Él los pone ahí porque Él tiene un propósito y nosotros no somos nadie para cuestionarlo. ¿Ok? Dice que en este escenario del corte real, Salomón se dirige a su hijo como un futuro rey. Todos estos líderes deben hacer su trabajo con la sabiduría y la justicia de Dios. Deberían, ¿verdad? Entonces, Proverbios 8:17 nos dice, amo a los que me aman y a los que me buscan temprano me encontrarán. El amor de la sabiduría por el que recibe se prueba mediante los beneficios mencionados, ¿verdad? En los versículos 18 y 21. Mateo 7:8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y para él que llama se le abrirá. Entonces, aquí esto en Mateo está en las propias palabras de Jesús, ¿verdad? Y Dios siempre está llegando al hombre. Mientras aún estábamos en pecado, Dios nos amó, ¿verdad? Tanto que envió a su hijo, un hijo único, ¿verdad? Unigénito, para morir en la cruz, para que pudiéramos vivir. Él nos ama, nosotros debemos amarlo, ¿verdad? Y seguir sus mandatos. Entonces, en Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandatos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, esto lo dice varias veces, que si lo amas, vas a guardar sus mandamientos y los vas a seguir. Lo menciona como 3 veces, ¿verdad? En el libro de Juan. Entonces es muy importante porque dices, el que me ama guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Mis mandatos. Y los mandatos en el Nuevo Testamento vienen siendo los que les conté, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo, amarás a tu prójimo igual que a ti. Entonces es amar a Dios y amar a los demás, ¿verdad? Y también al mismo tiempo es mantener todos sus otros mandamientos, ¿verdad? Entonces, en Juan 14:21, ya se los leí. Proverbios 8:18 dice que las riquezas y el honra están conmigo. Si riquezas duraderas y justicia. Entonces aquí está hablando otra vez Salomón, ¿verdad? A quien se le dio la gran sabiduría y experimentó de primera mano la riqueza de los beneficios de la sabiduría, ¿verdad? Cuando era un rey joven. O sea, ¿qué no tuvo Salomón, verdad? Pobrecito, cómo acabó, pero ¿qué no tuvo? En Mateo 6:19-21 dice, nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y huertan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. A mí, cuando yo lo leí la primera vez, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y aquí te está diciendo que guardes tus tesoros, lo que realmente te importa, ¿verdad? Donde nadie te lo pueda agarrar. Aquí en este mundo te pueden robar lo que tú quieras, ¿verdad? Y hasta la plata y el oro aquí se puede hacer feo, ¿verdad? Se llena ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama esta palabra aquí, corrompen, ¿verdad? Pero la plata se hace negra, ¿verdad? Y se tiene que limpiar. Pero en el cielo no, ¿verdad? Entonces aquí te dice que en el cielo esto no pasa, que ahí las cosas no se corroen, ¿verdad? Y que ahí nadie te puede robar nada. Entonces, que lo que tú guardes aquí, ya sea amor, sea compasión, sea familia,
sea, ¿verdad? Lo que sea aquí, lo que no te puedas llevar, allá en el cielo también lo tendrás, ¿verdad? Pero así también trabaja lo negativo. Si tú eres salvo, lo que tú guardes aquí en esta vida, también te lo vas a llevar allá. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que quieramos atesorar en el cielo, ¿verdad? Entonces, las riquezas duraderas son las que están almacenadas en el cielo, ¿verdad? Entonces, el versículo 22 a 36 se los voy a leer, ¿verdad? Dice, el Señor me sacó como la primera de sus obras, antes de que sus obras de antaño. Fui formado hace mucho tiempo, al principio, cuando el mundo nació, cuando no había profundidades de agua, y nací cuando no había manantiales llenos de agua, antes de que las montañas se acertaran en su lugar y antes de que las colinas yo nací, antes de que Él hiciera el mundo y sus campos o cualquier parte de polvo en la tierra. Yo estuve ahí cuando colocó los cielos en su lugar y cuando marcó el horizonte en el faz del abismo y cuando estableció las nubes arriba y fijó con seguridad las fuentes del abismo. Cuando dio al mar su límite para para que las aguas no traspasaran su mandato. Y cuando señaló los cimientos de la tierra, entonces estuve constantemente a su lado. Me llenaba de gozo día tras día, regocijándome siempre en su presencia, regocijándome en todo su mundo y deleitándome en la humanidad. Ahora bien, hijos míos, escúchenme. Bienaventurados los que guarden mis caminos. Escucha mi instrucción y sé sabio. No lo ignores. Bienaventurados los que escuchan, vigilan cada día mis puertas y esperan en mi puerta. Porque el que me encuentra la vida y recibe el favor del Señor. Pero los que no me encuentran se hacen daño a sí mismos, y todos los que me odian aman la muerte. Entonces aquí nos está hablando Jesús, ¿verdad? Y nos está diciendo que Él estuvo antes de todo y Él fue el principio, ¿verdad? Y Él vio cómo se hizo todo. Antes de que se hiciera todo, Él estuvo. Entonces Él vio a su Padre hacer toda la creación y por eso Él nos ama y Él nos quiere con Él. Entonces nos dice que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Si lo amamos y que todos los que no se hacen daños a sí mismos, ¿verdad? Y esperan la muerte, ¿ok? Entonces ahora les quiero extender esa invitación a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, si no lo han hecho ya, y solo tienen que repetir esta oración después de mí, ¿ok? Y la oración dice, querido Señor, sé muy bien que he pecado muchas veces y me arrepiento de todo corazón, pero este día, en este mismo momento, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Sé muy bien que tú pagaste en la cruz por todos mis pecados y que me perdonas y te pido que me ayudes a ser una nueva persona, que cambies todo mi ser, que cambies mi manera de pensar y la amargura en mi corazón. Ayúdame para que mi vida sea un reflejo de tu amor. Y en el nombre de Dios, Jesús, amén. Entonces, si oraron esa oración, bienvenidos al reino de Dios. Que Dios me los guarde y que tengan buenos días. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Adiós.